Hoy día estamos siguiendo siempre la serie de Apocalipsis, pero esta mañana tocaremos un punto especial, como tienen ustedes en la hoja del boletín, y este punto especial también tiene que ver con lo que Apocalipsis nos anuncia sobre los últimos tiempos, sobre los últimos días. Nosotros estamos en esos últimos días antes del regreso del Señor a este mundo. Y como ven ustedes en el boletín, allí dice la versión de la Biblia Reina Valera 1865. Ahora seguramente todos van a decir, ¿qué es esto, no? Una Biblia de 1865. Pero justamente por eso vamos a explicar en toda esta mañana, este momento, lo que significa esta versión de la Biblia. Primeramente vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 13. Les invito a abrir sus Biblias. Primera de Samuel capítulo 13. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán y su hijo, que las tenían. Ahora nos encontramos en una situación muy extraña, ¿no? El pueblo de Israel no puede fabricar sus espadas, ni sus lanzas, ni todo instrumento de hierro. En manos de los enemigos estaba la fabricación de espadas. Ahora en la Biblia, pues uno de los símbolos de la espada uno de los símbolos de la Biblia es la espada. La Biblia dice que su palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces aquí hay un significado muy importante. En la tierra de Israel no podían fabricarse ellos mismos sus espadas. Los enemigos, los filisteos, habían capturado toda fabricación, todo de herrería. Así que los enemigos fabricaban la espada y Israel se hallaba desprovista del arma. ¿Eso qué nos quiere decir, hermanos? Les vamos a explicar un poquito. El tiempo de hoy va a ser muy corto, pero trataremos de explicar todo lo necesario. Fíjense, tenemos un problema. Y primero recordemos la secuencia histórica de Apocalipsis 2 y 3 que ya hemos estudiado, ¿no? Esa profecía de Dios, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, sobre las 7 etapas históricas de la iglesia. Y llegando al tiempo final que estamos ahora, llegamos a la edad de la Odisea. La Odisea es la iglesia que corre más o menos del año 1900 hasta el día de hoy. La Odisea es reprendida terriblemente por el Señor, llamándole una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, y el Señor le va a vomitar de su boca. Esa es la Odisea. La Odisea es la iglesia de nuestro tiempo. Si bien es cierto que todavía hay un remanente fiel. Remanente quiere decir un poquito, ¿no? Un resto, un residuo. Todavía hay en nuestros días un remanente de Filadelfia, aquella iglesia que sí recibe felicitación del Señor, aquella iglesia que vino de los años 1500, 1600 hasta 1900 y sigue ahora todavía, pero como una minoría. Ojalá que seamos nosotros llamados Filadelfia por el Señor. Pero el tiempo de hoy de la iglesia cristiana, Dios le llama la Odisea. Entonces, estando ahora en esta época tan apartada de la fidelidad a la palabra de Dios, es por eso que sucede este problema. Fíjense, la impresión de las Biblias, o sea, la espada, en Israel los filisteos fabricaban espada, los enemigos. El día de hoy la impresión de las Biblias muchas veces está en manos de gente incrédula.
Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, y no solo allí, sino que de ahí venden Biblias al mundo entero. Hay una casa publicadora que se llama Zondervan, Zondervan Publishing. Y esta casa Zondervan, desde muchos años atrás, 50 años atrás o más todavía, se han hecho millonarios con la venta de la Biblia. Y estos publicadores Zondervan no son creyentes para nada, pero hacen un gran negocio de la palabra de Dios. Ahí está, ¿no? Los filisteos, los enemigos fabricando la espada. Los que no son creyentes no solo imprimen la Biblia, sino se llenan de millones de ganancias de dinero imprimiendo la Biblia. Y ese es un problema que está relacionado con lo que vamos a mencionar el día de hoy. Ahora, en nuestro país, en el Perú, las sociedades bíblicas imprimen la Biblia, pero ahí también hay otro problema, porque dentro de sociedad bíblica está metida gente incrédula. Personas católicas están metidas dentro de sociedad bíblica y ellos permiten eso. Los que sí son creyentes dentro de sociedad bíblica permiten, porque su idea es, como hemos dicho hace poco, el ecumenismo, ¿no? Se formará una super iglesia mundial con todas las religiones, encabezada esta iglesia ecuménica por el catolicismo. Y los que están dentro de sociedad bíblica, si bien es cierto, no todos son incrédulos, pero los que son creyentes ahí tienen bastante desviación de la palabra de Dios. Y ellos permiten entrar a los católicos dentro de sociedad bíblica. Yo revisé un boletín de sociedad bíblica de hace más o menos como 2 años, supongo que hasta ahora será así, pero hace 2 años el boletín oficial de sociedad bíblica tenía en el directorio, en su cuerpo ejecutivo, una monja católica. Dentro de sociedad bíblica, la que nos imprime la Biblia, la que nos vende la Biblia. Y es decir, la posición que ellos tienen en cuanto a la Biblia está lejos de ser fiel a la Biblia. Y ellos, los que no son fieles a la palabra de Dios y mezclados con gente católica, gente incrédula, se encargan de imprimir la Biblia, la espada en manos de los enemigos. Otro de los problemas, por ejemplo, nuestra Biblia que estamos usando hasta ahora, ¿no? La Reina Valera 1960, tiene derechos de autor. Yo mismo tengo problemas porque, miren, esta grabación se pone en internet, está prohibido que se utilice en las grabaciones más del 25% de un solo libro de la Biblia. Por ejemplo, si hacemos un estudio completo de Primera de Timoteo, que tiene 6 capítulos, ¿no? Entonces, solamente puedo usar en la grabación, en la radio, en internet, 1,5 capítulos. Porque si yo uso en la internet los 6 capítulos de Primera de Timoteo, estoy cometiendo una falta grave contra sociedad bíblica, porque ellos son los dueños del copyright de la Biblia Reina Valera 1960. Fíjense todos esos problemas. La Biblia no tiene derechos de autor. El autor no es humano, el autor de la Biblia es Dios. Entonces, ¿cómo es que sociedad bíblica le pone derechos de autor a la Biblia? Y está prohibido que nadie use públicamente más del 25% de cualquiera de los libros de la Biblia. Bueno, felizmente permiten dentro de la iglesia, sí. Eso permiten, pero no fuera de la iglesia, en la radio, en internet, en otro libro, está prohibido. Y cierta vez yo traté de pedir permiso y ni me contestaron, que es un gran problema eso. El derecho de autor siguiendo el modelo del mundo, ¿no? Como si la Biblia fuese, los dueños fuesen sociedad bíblica de dueños de la palabra de Dios, pero así es, ¿ven? Muchos problemas relacionados de esta manera, y como les digo, la sociedad bíblica, gente que no cree realmente en la Biblia, cristianos bastante tibios, mezclados con el mundo, ellos son los que están a la cabeza de sociedad bíblica. Imagínense, y si eso es su posición respecto a la Biblia, otra de las cosas que hace sociedad bíblica, ¿no? El catolicismo le dice a la sociedad bíblica, imprímanos la Biblia incluyendo los libros apócrifos. Y la sociedad bíblica dice, amén, pero son tantos millones de dólares lo que tienen que dar. Y los católicos dicen, ahí está, millones de dólares, allá está, se los damos. Y la sociedad bíblica muy contenta dice, amén, venga acá todo ese dinero y les imprimimos a ustedes. Imprimimos la Biblia para los evangélicos
sin los apócrifos. Bueno, los apócrifos no son parte de la Biblia, ¿no? Son libros agregados y el catolicismo los pone allí, pero no son parte de la Biblia los libros apócrifos. Entonces, Sociedad Bíblica se lava las manos y por el dinero, por la codicia del dinero, esa es la razón. Dice, y ahí está, los evangélicos la Biblia completa sin los apócrifos. Pero los católicos, como nos dan muchísimo dinero, ahí está. Para los católicos, la Biblia con los apócrifos, ahí la tienen. Porque le pagan mucho. En ese problema estamos, hermanos. Y yo estoy cansado de esto ya por largo tiempo. Y bueno, últimamente comencé a investigar con bastante cuidado si podemos usar una versión que no tenga ese problema de derechos de autor ni nada de eso. Y he pasado muchas horas investigando con mucho cuidado en castellano y también en inglés, que hay mucha investigación en inglés, acerca de esta Biblia, la Reina Valera de 1865, y esa es la que voy a comenzar a usar. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Yo pedí una Biblia porque hay un misionero que está en Arequipa. Él imprime estas Biblias. Hay una entidad en Estados Unidos que imprime esas Biblias. No es Sociedad Bíblica la que imprime esta Biblia, que proviene del año 1865, pero está volviéndose a imprimir. Hay todavía, gracias a Dios, como decía, hay un pequeño resto de Filadelfia, hay una pequeña minoría, un remanente de Filadelfia, y esos son estos hermanos en Florida, en Estados Unidos, que han vuelto a imprimir ya miles y miles de ejemplares de la Biblia Reina Valera 1865. Y un misionero que está en Arequipa. Yo llamé, me ofrecieron enviar esta Biblia, dentro de pocos días la voy a recibir, aunque yo ya la tengo en computadora también hay, ¿no? Ahí. Y para el día de hoy he copiado bastantes textos que usaremos los he copiado de la computadora. Y bueno, ¿por qué esta Biblia de 1865? Miren, leamos en el boletín la primera página. Si hacemos una comparación con el oro, diremos que la Biblia que usamos, o sea, que usamos hasta ahora, ¿no? Reina Valera 1960, tiene una pureza como el oro de 18 quilates. La Biblia Reina Valera de 1865 tiene una pureza como de 21 quilates. Ambas son muy buenas, o sea, no estamos diciendo que esté mal la Reina Valera del 60, fíjese, tengamos cuidado con eso, ¿no? Pero en cuanto a la pureza, la Biblia del año 1865 supera en pureza, en fidelidad a la del año 60. Como de oro de 21 quilates es aquella, como digo. Ambas son muy buenas, pero la de 1865 es la mejor. Esa es la razón, es fácil de entender. Ahora, ¿qué en cuanto a esto de la pureza de la Biblia? Podemos ver en Salmo 12:6, y allí, vayamos a Salmo capítulo 12, por favor. Yo voy a comenzar a leer del año 1865. Algunas palabras, la diferencia es pequeña, algunas palabras son diferentes, son sinónimos, no nos extrañemos. Salmo capítulo 12, Salmo 12:6, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Eso es la palabra de Dios. Yo tuve ocasión de trabajar con la plata durante algunos años, hacía joyería de plata y sé cómo es ese proceso. La plata se funde, y cuando ya se funde, entonces se le echa un poquito de polvo de bórax, se le esparce ahí polvo de bórax. Y cuando cae el bórax ahí, ¿saben qué sucede? La escoria, o sea, la impureza, sube a la superficie, la impureza de la plata. Y ahí ya se puede retirar la impureza. Nosotros en la joyería purificábamos una sola vez eso. Ahora no sé si antes de dar la plata para la venta la purifican antes, posiblemente. Pero aquí dice que la Biblia está purificada, colada, dice, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces, es purificada, toda la impureza es retenida, purificada 7 veces. ¿Cuán pura es la palabra de Dios?
Pero nosotros tenemos que distinguir también quienes hicieron esa revisión, esa purificación. Miren, nuestra Biblia en castellano las primeras versiones del castellano provienen aproximadamente del siglo XIII. Desde el siglo XIII. Era prohibidísimo traducir la Biblia al castellano, pero comenzaron a hacerse esas traducciones. Cuando Casiodoro de Reina en 1569 hizo la Biblia en castellano, ya él tomó la fuente de otras versiones, como 3 o 4 anteriores, y por eso podemos decir, ¿no? Yo puedo decir sin ningún lugar a dudas, hermanos, escúchenme con cuidado. Me he pasado muchas horas investigando las diferencias y si verdaderamente esta es la mejor. Yo puedo dar fe completamente que la versión Reina Valera de 1865 es la mejor que tenemos al alcance en el idioma castellano. No son las versiones modernas que saca Sociedad Bíblica, Reina Valera del año 95, la versión popular, etcétera. No son esas. Ahorita les voy a explicar por qué decimos así. En inglés la equivalente es la versión King James, y la versión King James es de 1611. Nunca ha podido ser superada en su pureza y en su fidelidad la Biblia King James de 1611. Pero en castellano, la mejor que tenemos, a mí me consta, es esta, ¿no? ¿Y por qué esta entonces? Porque mantiene mantiene todavía la fidelidad que tuvo Casiodoro de Reina en 1569 y que tuvo Cipriano de Valera en 1602, que hizo la revisión. Así que en el año 1865 llegó a la cumbre de lo mejor que hay, de la Biblia refinada como plata, purificada 7 veces. Eso es esta versión. Y luego vinieron otras, la de Reina Valera de 1909, que comenzó a declinar en su pureza, la de 1960 un poquito menos, aunque todavía es confiable, como digo, ¿no? La del año 60. Después del año 60, ya no. A partir de 1970, todas las versiones que saca Sociedad Bíblica, aquí y en el extranjero, todas están contaminadas con los textos de Alejandría. Y ahorita vamos a explicar qué es eso de los textos de Alejandría. Ya no, a partir de 1970. Pero gracias a Dios, pues, que hemos usado muchos años la que tenemos ahora y podemos seguir usándola. Y como digo, ¿no? Si comparamos ambas, esta es como oro de 18 quilates, pero la que queremos comenzar a usar como oro de 21 quilates. Ahí está la diferencia. No es que sea mala la que hemos estado usando, no estamos diciendo eso, hermanos. Seguimos entonces nuestro bosquejo del boletín aquí. ¿Por qué no hay una sola versión? Dice así. La Biblia es una traducción de los idiomas originales, hebreo y griego, y varias entidades han hecho diferentes traducciones. No tenemos nosotros la original. El original estuvo Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego, entonces se tiene que traducir al castellano, lógicamente, ¿no? Pero al traducir se pueden usar sinónimos. Por ejemplo, acá dice una de ellas, la del año 60, en el principio era el verbo, Juan 1:1. Otras versiones ponen otra forma, cuando todo comenzó ya existía la palabra. Fíjense, 2 maneras diferentes de decir la misma cosa. Por eso es que existen diferentes versiones, porque la misma palabra se puede traducir con diferentes sinónimos. Ahora, acá hay un problema, eso sí hay un problema, como decía, ¿no? Eso sí es un problema, hermanos, porque si hay una buena traducción, como sucede en inglés, la King James de 1611, si hay una buena, la mejor traducción posible, entonces, ¿por qué sacar otras? ¿Para qué? ¿Qué razón tendría de hacer otras versiones? Y si tenemos en castellano la mejor que tenemos hasta ahora, la de 1865, entonces, ¿por qué sacar otras versiones?
¿Saben cuál es la razón verdadera, hermanos? Plata. Los que imprimen eso, los que traducen y los que imprimen, se llenan de plata. Esa es la única razón. Y si uno visita la casa de la Sociedad Bíblica acá en Lima, uno encuentra cantidad de diferentes versiones. Para todos los gustos, por decir así. Versión popular, versión en lenguaje actual, nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, un montón de diferentes versiones. La razón detrás de eso, dinero, ganancia para ellos. No hay otra razón. Porque si está hecha la mejor versión, ¿para qué sacar otras más? Así que eso es la verdad de las cosas, de un montón de versiones diferentes. Nada más que el dinero está detrás de Sociedad Bíblica. La segunda, acápite en el boletín, Antioquía fue la iglesia fiel y de allí los creyentes difundieron la Biblia. Empezando de Antioquía, los manuscritos fueron copiados fielmente por los creyentes de las iglesias locales. Este texto fidedigno se conoce a partir de los años de 1500. Este texto fidedigno del griego del Nuevo Testamento se conoce como el Textus Receptus. Ahora vamos a ir nosotros a Hechos capítulo 6. Ahí tienen ustedes la cita, hermanos. Hechos capítulo 6 vamos a buscar. Y vamos a recordar uno de los principios del estudio bíblico, el principio de la primera mención. Ya ustedes me han oído hablar de eso en otras veces. La primera mención dentro de la Biblia. ¿Qué significa esto de la primera mención? Quiere decir, cuando la Biblia menciona por primera vez un asunto especial, algún asunto, esa primera vez que se menciona, traza de ahí en adelante todo un patrón de Dios. Dios define algún asunto, Dios lo define, ¿saben en dónde? En la primera vez que lo menciona dentro de la Escritura, allí. Y a partir, por ejemplo, el diablo, ¿no? Es definido como serpiente en Génesis 3. La primera vez que Dios menciona al diablo es en Génesis 3. ¿Y cómo lo menciona la primera vez? Como serpiente al diablo. Veneno en su boca. Y a partir de ahí, en toda la Biblia, permanece ese patrón, la definición divina del diablo. La serpiente venenosa. Bueno, entonces la primera mención de Antioquía, vamos a acudir a ella. Y ahí encontraremos cómo define Dios lo que es esta iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 6 es cuando buscaron a hermanos diáconos para ayudar en el servicio de la iglesia. Voy a leer desde el versículo 3. Considerad pues, hermanos, sobre 7 varones de entre vosotros, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Mas nosotros nos ocuparemos con diligencia en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo este parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí está, Antioquía. La primera mención de Antioquía es dentro de un contexto muy, muy bueno. Eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hombres idóneos, siervos de Dios. Y dentro de ese contexto tan bueno de los siervos de Dios, hombres muy calificados en el Evangelio, ahí está, mencionada la ciudad de Antioquía. Nicolás, prosélito de Antioquía. La primera mención de Antioquía le da una muy buena definición espiritual a la iglesia gentil de Antioquía. Y ya sabemos también, ¿no? Miren, como digo, el tiempo se nos hace corto el día de hoy. No tenemos mucho tiempo de mencionar, pero ustedes recuerdan, Antioquía es la base misionera del apóstol Pablo, una iglesia modelo en el campo misionero. Esa misma es. A partir de Antioquía se difundieron los manuscritos fieles siempre a la palabra de Dios. ¿Quiénes copiaron esos manuscritos? Porque recordemos, durante 15 siglos, durante 1500 años, todo era copiado a mano, en pergaminos, o sea, piel de animal, ¿no?
toda a mano, no había imprenta. La imprenta recién salió en 1500. Entonces, todos esos años, los manuscritos fieles de la línea de Antioquía. La otra línea, otra vez en el boletín, dice allí, en Alejandría, en Egipto, se produjeron manuscritos adulterados. En el siglo III, un filósofo llamado Orígenes de Alejandría, que no era creyente, este era un falso cristiano, se disfrazaba de cristiano, pero este era un hereje en realidad, llamado cristiano. Y incluso hasta ahora muchos, como digo, esta gente que no entiende el problema, lo llaman como uno de los padres de la iglesia, lo llaman a este hombre. No era ni padre de la iglesia, no era ni cristiano, era un cristiano falso, Orígenes de Alejandría. Y este hombre, en el siglo III, fue el autor de la mayor parte de las adulteraciones. Se sabe que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Orígenes alteró, o sea, hizo pequeñas añadiduras, añadió palabritas y quitó también palabras. ¿Saben en dónde? En un total de 5,000 versículos en la Biblia entera. Esto fue obra de este hombre llamado Orígenes de Alejandría en el siglo III. Y de él vienen la mayor parte o casi todas las alteraciones en el texto bíblico que quedaron difundidas en la Biblia católica, que hasta el día de hoy le llaman la Vulgata Latina de los católicos. Allí no es raro, ¿no? Los católicos que tomen el texto adulterado de Orígenes y lo pongan en su Biblia católica, la Vulgata Latina, que se llama así. Entonces, seguimos en el boletín. Introdujo muchísimas alteraciones en la Biblia. Felizmente las alteraciones son identificables, es decir, no hay lugar a equivocarse. Los únicos que se equivocan son los que no mantienen su fidelidad a la Biblia. Ellos se tragan el cuento. Y esto es la gente de hoy en día en la sociedad bíblica, no solo en el Perú, en el mundo entero. Las sociedades bíblicas utilizan estos textos adulterados que se llaman la familia de los textos de Alejandría. Entonces estamos entendiendo, hay dos familias, dos líneas de textos, ¿no? Los textos fieles, el Textus Receptus en el Nuevo Testamento, el texto masorético del Antiguo Testamento. Y la otra línea es la línea de textos con adulteraciones, que se llama los textos de Alejandría. Ahí está. Entonces hay dos ramas. La sociedad bíblica ha desechado los textos fieles, el Textus Receptus. A partir de 1970 ha desechado totalmente, aquí en el mundo entero, el texto fiel de Antioquía, el Textus Receptus, y han comenzado a usar, y lo siguen haciendo, los textos de Alejandría, esos textos corruptos, adulterados. Pero gracias a Dios son identificables y no hay problema. Sabemos qué Biblias son aquellas fieles, por eso estamos estudiando eso, ¿no? Sigue diciendo el boletín. Los más conocidos de estos manuscritos, usados mucho por el catolicismo, son estos famosos, el Códice Vaticano, fíjense, ¿no? Del Vaticano. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. También es parte de estos la Vulgata Latina, que es la versión católica. Ahora vamos a buscar, ahí mismo en Hechos capítulo 6, donde estamos, ¿cuál es la primera mención bíblica a Alejandría? Ahí está, otra vez. ¿Cómo Dios es tan exacto es Dios en su palabra? La primera mención de Alejandría está en un contexto de oposición terrible a la palabra de Dios. Vamos a verlo, Hechos 6, voy a leer desde el versículo 7. Y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. Empero Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y milagros grandes entre el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y contra la ley. Fíjense, un contexto terrible, oposición perversa contra la palabra de Dios. Ahí está la primera mención de Alejandría, porque en el versículo 9 dice, ¿no? Se levantaron unos que eran de libertinos, o sea, de la zona de los libertos, de los cireneos, y alejandrinos, de la ciudad de Alejandría, los nacidos en Alejandría. Ahí está, Alejandría, la primera mención. Terrible oposición. Estos hombres sobornaron para falsos testigos contra Esteban, y dice, disputando con Esteban. Fíjense el versículo 9, ¿no? Al final del versículo 9, disputando con Esteban. Esteban, un hombre tan fiel, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Disputando contra él, aborreciendo la palabra de Dios. Eso es Alejandría, y ese era este hombre, el padre de todas las falsificaciones en muchos versículos, llamado Orígenes. Y los que son de sociedades bíblicas que imprimen no entienden para nada esto. Y si uno les explica esto, ¿saben qué actitud tienen? Se ríen de la fidelidad a la Biblia. Eso hacen realmente. Por eso vamos a leer también en Hechos, capítulo 20. El apóstol Pablo se despide de los ancianos, o sea, de los pastores de Éfeso. Les dijo que nunca más iba a volver a ver su rostro, y con lágrimas ellos se despidieron de Pablo, se echaron al cuello de Pablo y le besaban, dice, porque nunca más le verían. Bueno, ahí hablando con los pastores, un grupo de pastores, miren lo que le dice, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Fíjense el testimonio profético del apóstol Pablo. Él dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos en medio de vosotros, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estos son los hombres llamados teólogos porque tienen grandes títulos de teología. Ese es el problema. En las iglesias piensan que estos hombres que guían al pueblo del Señor son eruditos en la Biblia, que son teólogos y que son todo eso, disfrazados. Por eso Jesús dice, no, guardaos de los lobos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Estos son aquellos hombres. Hay uno de ellos que se llama Eugenio Nida, que a partir de los años 50, bueno, ya falleció este hermano. Eugenio Nida era un erudito de la Biblia, un genio de la traducción, es decir, dominaba los idiomas, muchos idiomas, y ha llegado a ser famoso. ¿Saben qué? No solo entre el campo bíblico de traducción. Eugenio Nida es famoso en la ciencia lingüística del mundo, porque él creó una teoría de la traducción que se llama la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica, si lo vamos a decir en palabras más entendibles a nosotros, ¿qué significa? Ustedes saben que cuando se comercializaba mucho la leche, venían los vendedores de leche a la casa, ¿no? O también a veces vendían en camión sus porongos y uno compraba leche en la casa. Entonces, muchas veces, casi siempre, ¿qué hacían los lecheros?
Bueno, acá tenemos unos 5 litros, pero vamos a aumentar un poquito de agua. Entonces le echaban agua y ya no eran 5 litros, eran 6 litros y medio o algo así. Siempre adulterando, aguando la leche con agregándole agua. Eso es esta famosa equivalencia dinámica de Eugenio Nida. Un hombre que era erudito y teólogo evangélico, de él y de otros. Por eso la equivalencia dinámica quiere decir nada más esto. Como la Biblia también es definida como leche. ¿Saben qué hace la equivalencia dinámica? Le echa agua a la leche pura que es la Biblia. Le agrega un poco de agua. Eso es adulterar la palabra de Dios. Esa teoría es de la equivalencia dinámica creada por Eugenio Nida. Y Eugenio Nida dice, no hay que traducir las palabras, no importan las palabras exactas. Lo que hay que traducir son las ideas y los pensamientos y las enseñanzas. No importa qué palabras vamos a usar. No es importante la palabra exacta. Hay que usar cualquier palabrita que sea parecida. Eso es la enseñanza tan engañosa de Eugenio Nida y de la equivalencia dinámica. Este es uno de los hombres que Pablo profetiza diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros aquellos lobos que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos. Está hablando a los pastores de Éfeso. Está diciendo que los mismos pastores, hombres que se llaman pastores, no son, pero tienen esa fama de ser pastores, como Eugenio Nida, se levantarán de entre vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 17 también. Juan capítulo 17, y ya tenemos, ¿no? Juan 17 es la oración final del Señor Jesús por sus discípulos. Antes de ir a la cruz, después de orar, el Señor esa misma noche fue capturado, su oración final. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y guardaron tu palabra. Ahora han ya conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En el versículo 6, el Señor dice tu palabra, ¿no? Versículo 6, y guardaron tu palabra, es decir, la Biblia entera quiere decir. Tu palabra, la palabra completa de Dios. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Pero en el versículo 8, ahora habla no solo de la palabra entera de Dios, sino de cada palabra de la Biblia. Veamos otra vez. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Fíjese la importancia tan grande de cada palabra dentro de la Biblia. El Señor está testificando, no está diciendo como lo dice Eugenio Nida, las enseñanzas de Dios, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que dice? Las palabras que me diste. Las palabras, cada palabra escrita en la Biblia. El Señor Jesús dirigiéndose al Padre, las palabras que me diste,
les he dado a ellos, a los que son tuyos, a los creyentes. No tus enseñanzas, ni tus ideas, ni tus pensamientos, sino tus palabras. Y añade también, y ellos las recibieron. ¿Recibieron qué? ¿Las enseñanzas, los pensamientos? No, las palabras. Ellos, los creyentes, las recibieron. Cada palabra como está escrita en la Biblia. Pero veamos a esta gente que sigue a Eugenio Nida con su equivalencia dinámica. Y le vamos a hablar lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, queridos hermanos. ¿Saben qué van a hacer ellos cuando escuchan lo que estoy diciendo? Se van a reír. Se van a reír. Y ahí está exactamente lo que dijo Pablo, ¿no? Vendrán hombres, lobos, para arrastrar detrás de sí a los discípulos del Señor, introduciendo esta idea de la equivalencia dinámica, que fácilmente entendiéndole es adulterar la leche agregándole agua. Eso es esa famosa teoría lingüística. Y ahora entonces seguimos con el poco tiempo que siempre nos queda, ¿no? Seguimos ahí en la hojita del boletín. Todas las versiones modernas que produce la Sociedad Bíblica siguen la línea adulterada de Alejandría. Por ejemplo, la Reina Valera de 1995, la versión popular, etcétera. Esto sucede no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Aunque todavía existen unas pocas entidades que se mantienen fieles al Textus Receptus, como la Sociedad Bíblica Trinitaria. Eso es, sí, todavía hay algunas pocas entidades que no tienen dinero. Sociedad Bíblica se mueve con millones de dólares que le da no solo sus ventas, sino el catolicismo le da a Sociedad para que le saquen Biblias, incluyendo los libros apócrifos que no pertenecen a la palabra de Dios. Y Sociedad Bíblica se lava las manos y dice, ahí está su Biblia. A ustedes quieren, los evangélicos quieren Biblia sin apócrifos, ¿no? Ahí está también, al gusto de cada uno, según la falsa idea de la Sociedad Bíblica. Algunas entidades quedan todavía. La Sociedad Bíblica Trinitaria en Inglaterra todavía produce versiones fieles a la línea de Antioquía, de los manuscritos de Antioquía. Y como les mencioné, la Biblia Reina Valera de 1865, en el año en que fue impresa, pues estamos hablando de hace más de 150 años, ¿no? En el año en que fue impresa, esa Biblia se difundió muchísimo. Imprimieron muchas veces, volvieron a imprimir esa versión, hasta que fue reemplazada por la Reina Valera de 1909. Y que tal vez algunos saben, pero se le llama Reina Valera de 1909, pero no se imprimió en 1909, sino en 1923. La Reina Valera de 1909, así llamada, se imprimió en realidad en 1923. Pero hasta 1923, la que circuló en todo el campo evangélico era la Reina Valera de 1865. Luego fue reemplazada por la que le llaman 1909, 1923, y más adelante fue reemplazada por la de 1960, ¿no? La que hemos estado usando. Entonces, recordemos una cosa muy importante. Pertenece esta Biblia a la época espiritual de Filadelfia. Allí pertenece. Leemos otra vez un poquito. La Biblia Reina Valera de 1865 pertenece a la época fiel de Filadelfia, que llegó esta época hasta 1900. Podemos ver en Salmo 12:6, bueno, ya lo hemos leído, cómo Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. En 1569, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano. En 1602, Casiodoro de Reina perfeccionó esta traducción, la mejoró. 2 siglos después, Ángel de Mora era español y Henry Pratt era de Estados Unidos. Fueron los revisores de la Reina Valera en 1865, que yo estoy leyendo estos versículos que ustedes escuchan, son del año 1865.
Así que esa es la fidelidad, hermanos. Ustedes no tienen idea de cuánto amaba este hombre Casiodoro de Reina en 1569, cuánto amaba él cada palabra de la Biblia. Y él era consciente de la diferencia entre los manuscritos de Alejandría y los manuscritos de Antioquía. Casiodoro de Reina sabía esa diferencia y él desechó usar esos manuscritos. La Vulgata latina de los católicos está basada en el texto alejandrino con adulteraciones de este hombre del siglo III, Orígenes de Alejandría. La Vulgata latina y todas las versiones católicas, otras que hay, también, contaminadas con esa adulteración del texto alejandrino. Uno de los ejemplos de estas alteraciones son, fíjense lo que está en Primera de Juan capítulo 5. Vamos ahí a Primera de Juan capítulo 5. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahora, este texto está quitado de los textos alejandrinos, porque Orígenes era un hombre que no creía en nada. Orígenes quería hacer una mezcla de la filosofía griega con la palabra de Dios, y por supuesto no creía nada de la Biblia. Era un cristiano disfrazado de cristiano, no creía en la divinidad de Cristo. Y ellos, Orígenes y los demás, en la Vulgata y todas esas manuscritos alejandrinos, quitaron el versículo 7. Entonces, en esas versiones, el versículo 7 no existe, lo han como quien agarra una tijerita y lo saca. Eso hicieron con el versículo 7. Ahí está, ese es un ejemplo de las cosas que han hecho los que siguen esa línea de los textos corruptos de Alejandría, fíjense, ¿no? Pero Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y todos los hombres que siguieron hasta el año 1900 amaban cada palabra de Dios. Cada palabra, no cada idea ni pensamiento, cada palabra de Dios. Ellos eran capaces de dar su vida por la palabra de Dios en esa época. A Casiodoro de Reina, que se demoró 12 años en su traducción, lo persiguieron de ciudad en ciudad para matarlo. La Inquisición lo perseguía, pero Dios permitió que él terminase. En esta época de 1865, todavía los eruditos bíblicos, la mayor parte, todavía amaban la palabra de Dios. Cada palabra de Dios ellos amaban. Luego se cambió el asunto, porque a partir de 1881, ya cerca del año 1900, comenzó a surgir un movimiento proveniente primero de Alemania, no es raro, ¿no? De Alemania, de allí a Alemania aborreciendo a los judíos, todo eso. Bueno, pero teólogos alemanes comenzaron a sacar ya cerca del año 1900 un movimiento en contra de la Biblia que se llamó la alta crítica. La alta crítica. La alta crítica quiere decir esto, hermanos. Tú crees cada palabra de la Biblia, ¿no? ¿Por qué eres tan ingenuo? ¿Cómo vas a creer? La Biblia la escribieron los hombres y tiene equivocaciones por muchos lados. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Quién te ha hecho creer? No seas tan ingenuo, tan tontito. Aprende a ser crítico y aprende a distinguir. Esto está bien y acá hay un error en la Biblia. Aprende eso. Ten tu propio pensamiento y que no te engañen. Eso que acabo de decir se llama la alta crítica. Y si uno revisa los estudios de la gente de sociedad bíblica, muchas veces van a mencionar esta palabra, los textos críticos. Siempre. Y miren esa palabra, crítica, ¿no? ¿Cómo empezó esta idea empezó en el huerto del Edén, cuando el diablo dijo, así que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empezó la alta crítica, que cerca de 1900, con muchos teólogos alemanes que tenían reputación de gente sabia, estos teólogos alemanes difundieron en el campo evangélico lo que llamaron la alta crítica. Junto con ellos
vinieron dos famosos otros teólogos también, o sea, con el título de teólogos evangélicos, que Pablo le llama en Hechos 20, hombres de entre vosotros mismos, hombres que hablen cosas perversas, lobos que no perdonarán al rebaño. Estos dos hombres muy famosos ahora se llaman Westcott, se apellidan Westcott y Hort, dos hombres ingleses. En 1881 estos dos hombres publicaron un texto en griego del Nuevo Testamento que le llamaron Nuevo Testamento en el griego original, así le llamaron. ¿Y saben qué debería decir? No en el griego original, sino en el griego adulterado, porque se demoraron 28 años los dos juntos, Westcott y Hort, produciendo su texto griego que ellos le llamaban el texto griego original. Y no es cierto. Lo que hicieron es tomar todos los manuscritos de Alejandría que se conservan desde muchos siglos atrás, los manuscritos de Alejandría, es decir, de la línea adulterada. Lo que hicieron Westcott y Hort es coleccionar y estudiar y tomar el Textus Receptus, que es el texto fiel, y adulterarlo con el texto alejandrino. Hicieron bien su trabajo del enemigo, Westcott y Hort, en 1881, publicando ese Nuevo Testamento con textos adulterados. Pero fíjense la fecha, ¿no? 1881. Y cerca de 1900, el movimiento de la alta crítica en contra de la fidelidad a la Biblia, que a propósito permanece hasta el día de hoy en todos los círculos teológicos evangélicos, o en la mayoría de los círculos teológicos evangélicos, permanece ese pensamiento. No seas ingenuo al interpretar la Biblia, aplícale el pensamiento crítico. Mejor dicho, aplícale el mismo pensamiento de Satanás. Con que Dios ha dicho. ¿Quién te hizo creer que Dios ha dicho así? Eso es la alta crítica. Y los textos alejandrinos adulterados, que ellos le llaman los textos críticos. Como digo, revise usted en internet y va a encontrar en palabras de todos los teólogos actuales el texto crítico del Nuevo Testamento. ¡Qué cosa! Felizmente todavía hay una pequeña minoría que viene del tiempo de Filadelfia que permanece hasta el día de hoy. Y esa pequeña minoría de Filadelfia, yo doy gracias a los hermanos de la zona de Florida en Estados Unidos que han vuelto a imprimir. No es de ahora, ya como 10 años atrás ellos han comenzado a imprimir nuevamente la Biblia Reina Valera 1865. Ahí tenemos todavía, en todo tiempo, siempre Dios ha mantenido testigos fieles. Hermanos de Estados Unidos que han hecho muchísimo esfuerzo para imprimir otra vez esta Biblia de 1865, que en aquellos años permaneció como 70 años más o menos, era la que se difundía en todas las iglesias. Luego fue reemplazada por otras, ¿no? Pero ahí está. Gracias a Dios porque ahí está, hermanos. Les vuelvo a decir, yo he pasado muchas horas, no horas, muchos días y mucho tiempo, no ahora, sino más o menos desde varios años atrás. He pasado investigando dónde podemos encontrar la mejor Biblia, aquella que podemos decir, oro de 21 quilates, esta es. Y esa la queremos comenzar a usar. Muy bien, vamos a agradecer al Señor, vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Santa Señor. Te damos gracias porque está escrito en tu palabra, para darnos discernimiento, para distinguir cuál es lo verdadero y cuál está falsificado como leche adulterada. Oh Señor, gracias por darnos entendimiento. Gracias por aquellos hermanos en Cristo que en Florida, en Estados Unidos, han vuelto a imprimir la Reina Valera de 1865, aquella palabra fiel que nosotros amamos, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo
a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.